Camino por las montañas llenas de espinas y abrojos. Camino por las veredas, todos le dicen el loco. Dicen que dejó a su madre por predicar a su padre. Pero lo que ellos no saben que es más el alma que la sangre. Dejo respetos humanos para ir a predicarle. No le importaron distancias, él cumplía la voluntad de su padre. Escribas y fariseos ven peligrando su suerte, porque al que llamaron loco da cumplimiento a las leyes. Va resucitando muertos y los demonios le temen. Él dice que es el Mesías, que es la verdad y la vida. No les importó apedrearlo, flagelarlo y darle muerte. No les movió el corazón el llanto amargo de la madre. Escondió su rostro el sol y la tierra se conmueve, porque al que llamaron loco es su creador y le han dado muerte. Las rosas y las guirnaldas entregándose le adoran. Los pajarillos del cielo entre cánticos le lloran. Y la madre dolorosa pide clemencia a su padre. Mira que ya son mis hijos por su sangre y mi dolor. Que no caiga sobre ellos su muerte. Muy buenas tardes, amados hermanos. Saludándoles su hermano en Cristo, Saúl Morales, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Con mucha alegría de poder estar aquí con ustedes compartiendo una vez más la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por estar hoy con nosotros. Gracias por compartir este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció la palabra de Dios a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te suplicamos, Señor, infundas tu gracia en nosotros que vamos conociendo el misterio de la encarnación de Jesús, tu Hijo, divina palabra, para que por el anuncio del ángel a María, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Les saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en un día bastante frío. Mire cómo ando yo, Mire, porque está haciendo un frillazo bárbaro. Pues mis hermanos, qué alegría poder estar hoy con ustedes y poder compartirles la palabra de Dios. Saben, amados hermanos, hoy, con la fiesta del bautismo del Señor, se termina la Navidad. Ya prácticamente comienza el tiempo ordinario breve. Se termina la Navidad y ahora tenemos que empezar a ver ya un Jesús grande. En Navidad pues vemos un Jesús niño y hoy es el culmen de la Navidad porque pasa la Navidad y pasan los años ocultos de Jesús y presentan a Jesús ya de 30 años, siendo bautizado por Juan en el Jordán. Y ya de mañana en adelante, las lecturas de la misa serán de un Jesús ya adulto, maduro, grande, que estará buscando a sus discípulos, que estará predicando, que estará instaurando el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a entrar de lleno, como hoy es la fiesta de este sacramento maravilloso que nosotros hemos recibido. Si no, no seríamos cristianos. El bautismo, la palabra bautizar o bautismo viene de baptizo, baptizein, griego, que quiere decir sumergir. Entonces, antiguamente cuando bautizaban, tomaban de la parte de atrás y te metían totalmente en el agua. Vamos a ver eso, ahorita lo vamos a explicar. Pero también viene de baptein, que quiere decir bañar, lavar. Entonces, prácticamente bautizar no quiere decir otra cosa más que sumergir para lavar. Entonces, te sumergen en el agua para lavar el pecado original, el pecado del origen. Y
vamos a entrar en varios detalles acerca del sacramento y les voy a ir dando diferentes citas bíblicas. Entonces, para que estén listos los que las quieran y las pueden escribir. De hecho, este sacramento es prácticamente llamado de iniciación cristiana. Y Jesús, cuando fue bautizado por Juan, pues lógico, ese no es el bautismo de Jesús. Hay dos, en este caso, dos bautismos, el de Juan y el de Jesús. El de Juan, pues no vale casi nada. De hecho, es un bautizo de conversión para preparar el pueblo para que se encontrara con Jesús. Y el mismo San Juan lo dice: detrás de mí vendrá uno que les bautizará con agua y Espíritu Santo, que yo no soy digno ni desatarle las correas de las sandalias. Entonces, mis hermanos, hay varias maneras de bautizar. No nomás es, en este caso, por sumergir a la persona, ¿no? También es en algunas partes donde no había río, donde no había una piscina, se utilizaba agua y echándole en la cabeza diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, quedabas bautizado. Entonces, el sacramento del bautismo supone conversión, una conversión. Dice Mateo 3:2, San Mateo capítulo 3, versículo 2, conviértanse. Jesús decía, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces ahí nos dice claramente, en el versículo 6, dice, y eran bautizados por él y confesaban sus pecados. Entonces hay un deseo muy grande de un cambio. El bautismo ahora sí que te compromete. Cuando una persona es bautizada, está comprometida a vivir de una manera diferente. San Marcos 1:4 dice, apareció Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Entonces, Juan Bautista, que vestía una piel de camello, que comía saltamontes y que personificaba ni más ni menos que a Elías, el profeta Elías. Bueno, pues ese Juan Bautista es el que representa a Elías y vive como Elías y viene con el poder de Elías. Y dice aquí, apareció Juan Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Entonces, tanto Jesús como Juan, primeramente vamos a decir Juan, primeramente Juan dijo, conviértanse, ¿no? En Mateo 3:2 y siguientes. Mateo 3:2 y siguientes, conviértanse. Pero luego viene Jesús en Marcos 1:14 al 16 y nos dice también eso, conviértanse. Y luego viene Hechos 2:38, San Pedro, y dice, conviértanse. Conviértanse, dice Pedro en Hechos 2:38, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 3 personas diferentes. El bautismo tiene que ver con la conversión. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué quiere decir conversión? Conversión quiere decir cambio de mentalidad. Metanoia. En griego, conversión es metanoia, metamente. Cambio de manera de pensar, de manera de hablar, de manera de actuar y hasta de manera de vestir. Tiene que haber una conversión, tiene que haber un cambio. Metanoia, cambio de manera de pensar, de manera de hablar, de manera de vestir, de manera de obrar.
Si no se nota el cambio, pues no se convirtió la persona. La conversión no es algo exterior nomás, es algo interior. Tiene que cambiar la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar y hasta la manera de vestir. Porque a veces en una ocasión predicando me dijeron, bueno, pues si tú eras pandillero, cholo, ¿por qué ya no vistes así? Le digo, porque tiene que notarse el cambio. Porque hay que convertirnos, hay que cambiar. Y si no se nota, pues no es muy sincero la cosa. Si vas a seguir de malandro y vistiéndote igual, pues no. Tiene que haber un cambio. Primero manera de pensar, luego de hablar, luego de actuar. Entonces, bautizarse tiene que ver con convertirse. ¿Quién ayuda para la conversión? Pues aquí está, aquí lo puedes ver. El que ayuda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ayuda para la conversión. Todos necesitamos de la conversión. Por eso todos somos bautizados. Y todos, absolutamente todos, tenemos que entrar en ese proceso. Es un proceso, la conversión. Es un regalo de Dios. La fe, el creer. Pero necesitamos cambiar. Entonces, si tú lees bien, ahí en Mateo 3:2 nos dice la palabra de Dios así. Déjenme se los leo para que claramente le agarren ustedes sabor a la palabra. Dice así: este es quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan un vestido hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudían entonces a él de Jerusalén, de Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente de Dios? Dad pues frutos dignos de conversión. Y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre Abraham, porque os digo que Dios puede hasta de las piedras suscitar hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno ni de llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, qué hermoso. Él va a limpiar, él va a lavar, porque bautizar pues quiere decir eso. Bautizar quiere decir sumergir para lavar, bañar, purificar. Es una maravilla todo lo que significa este sacramento y por qué Jesús comenzó con él. San Juan lo que hacía era precisamente preparar al pueblo, y era necesario que se arrepintieran para que estuvieran los corazones listos para que llegara Jesús, nuestro amado Jesús. Entonces, llama la atención que Juan dice: conviértanse.
Pero también, no nomás San Juan dice conviértanse. Jesús, sus primeras palabras en Marcos, lo vamos a ver, también dice conviértanse. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea proclamando la buena nueva de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Entonces, como el bautismo se aplicó a puras personas adultas al principio, después el bautismo no tan solo fue para los adultos, fue también para los niños. Y la conversión vendría después por medio de la formación de los padres en sus hijos. Porque Jesús dice en Mateo 28, 20, después de que dice, vaya y hagan que todos sean mis discípulos, en 19, Mateo 28, 19, vaya y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Entonces nosotros, la iglesia, bautiza a los niños y luego se les enseña el catecismo. Pero mira lo que dice San Pedro, ¿no? En Hechos 2:38. En Hechos 2:38, pues, viene un pedacito muy interesante y dice así, escucha. Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Palabra de Dios. ¿La promesa es para quién? Para vosotros y para vuestros hijos. Pero ¿qué pasa ahora con los bautizados? Habemos miles de bautizados, 1.300 millones de bautizados cristianos católicos, no más cristianos católicos. ¿Realmente viven o entienden el compromiso de vivir como bautizados? ¿Realmente entienden? Porque la gran mayoría pues se ven en un trabajo y ¿qué? ¿A quién le vas? No, pues yo le voy a este equipo de fútbol. Pues yo también, pues me gustas para compadre. Entonces ya lo ven como algo de amistad. Pero ¿realmente entienden el compadrazgo? ¿Realmente entienden lo que es el bautizar? ¿Realmente entienden el compromiso? Para nada, no lo entienden. Por eso tienen que ir a pláticas prebautismales. Los papás y los padrinos tienen que ir a pláticas prebautismales para poder comprender la profundidad del sacramento del bautismo. Y llama la atención que el bautismo te inserta en Cristo, en el cristianismo. Por eso dice Mateo 28, 18, Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, así fue. Y vemos que hasta la fecha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se hacen discípulos. Dice aquí, miren, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Entonces, mis hermanos, el bautismo es como si te injertaran en el cuerpo de Cristo. Y eso está en Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice Romanos capítulo 6, versículo 5. Nos dice así la palabra de Dios. Se los voy a leer rápidamente. Dice, porque si nos hemos injertado en Él, por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Palabra de Dios. Nos hemos injertado en Él. Todos los niños bautizados, ustedes, un servidor, todos los bautizados, hemos sido injertados
en Él. Estamos en Él. Si saben lo que es un injerto, haga de cuenta que yo me quemo este cachete de aquí y se me ven las muelas aquí así porque se me ve un hoyo aquí así. Entonces me cortan del otro cachete que tengo acá que se llama pompi, me cortan un pedazo de ahí y me lo injertan aquí y quedo más cachetón, pero ahí el agujero, ya los dientes no se ven. Es un injerto. Bueno, cuando tú eres bautizado, eres injertado en el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. Entonces, por eso nosotros los bautizados somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Pero el bautismo, pues nos injerta, nos une, pero miren también lo que dice Romanos 11:17. Dice lo que dice Romanos 11, versículo 17. Se los voy a leer aquí. Dice así, que si alguna rama fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, hecho partícipes con ellas de la raíz de la savia del olivo. Está hablando aquí de una manera alusiva, de un injerto. Entonces dice aquí Romanos 11, voy a leer desde el 16. Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, hecho partícipe con ellas de raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas, y si te engrías, sábete que no eras tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú, por la fe, te mantienes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en fe fuimos injertados en Cristo Jesús, en ese gran árbol que es Cristo Jesús. Y estamos llamados a dar fruto. Entonces, para dar fruto, ¿qué necesitamos? Hay que entender que el ser bautizados es como una justificación, es santificación. El bautismo es justificación y es santificación. Dice Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fueron algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados. Ese han sido lavados es el bautismo, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando te echan el agua, eres lavado, eres purificado. ¿Y qué es lo que te quita? Pues todo tipo de pecados. Si una persona muere, como me pasó a mí con un viejecito. Un día estaba aquí en casa y tocaron a la puerta y yo iba a salir con mi esposa, la llevaba a cenar. Y oh, sorpresa, estaba una pareja ahí. Le digo, ¿qué se les ofrece? Me dicen, pues fíjate que se está muriendo un ancianito que tiene 101 años. No hemos podido encontrar ningún sacerdote que le ayude. Le digo, ¿qué problema tiene? Pues no está bautizado. ¿Cómo? Le digo, ¿tantos años? Sí, me dice. Bueno, le digo, pues vamos. Ya mi esposa se trajo un escapulario, traíamos agua bendita y todo. Y fuimos y el viejito estaba... Ya le dije, bueno, pues ustedes van a ser parte de esto. Ustedes que me fueron a buscar serán como padrinos de él en este momento. Vénganse aquí. Me van a ayudar a responder. Y en cuanto empecé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más se quejaba el viejito.
parecía que se estaba quemando. Y entonces yo dije, ¿renuncian a Satanás? Y ellos decían, sí, renuncio a sus obras y a sus pompas, sí, renuncio. Y el viejito, ¡ah, ah, ah! Y luego, ¿creen en Dios? Y ellos contestaban, sí, creo en Dios. Y entonces ya agarré el agua, porque se estaba quejando mucho, y le dije, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le eché el agua y le hizo, ¡ah! Se quedó bien tranquilo. 101 años de pecado quedaron lavados, quedaron borrados. Satanás estaba lamiendo ya los colmillos porque pensó, ya lo tenemos este viejo se va a condenar. Para nada. Cuando tú eres bautizado, eres lavado, eres justificado. Y mira todo lo que dice aquí. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fueron algunos de ustedes, pero han sido lavados. Entonces, todos esos pecados y todas esas desviaciones, cuando el hombre ya se entrega a Dios, no hay problema. Se bautiza y le borra todo, el pecado original y toda la vida de pecado que llevó ese viejito 101 años y fue ganado para Cristo en el último momento de su vida, ese viejecito, en paz descanse. Entonces, somos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Porque el pecado pues es una ofensa a Dios. Pero Cristo murió y de su costado brotó sangre y agua. Sangre que paga por nuestro pecado y agua que nos lava el agua. Que representa, porque cuando le abrieron el costado, dice Juan 19:34, salió sangre y agua. La sangre es el pago y el agua nos lava a través del bautismo. Colosenses 2:13 dice, y ustedes que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, los vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Entonces, Colosenses 2:13 habla de un perdón y de una nueva vida por medio del sacramento. Tito 3:5, San Pablo le escribe al apóstol Tito y le dice así, Él nos salvó, no por obra de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia por medio del baño de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hay un baño que es el bautismo, que nos regenera y nos renueva. Un baño que nos regenera y que nos renueva. Entonces, cuando Tito, en el capítulo 3, versículo 5, habla del bautismo, le llama baño, porque la palabra baptein quiere decir también bañar. El bautismo también es un baño, él nos regenera, nos renueva. Entonces, esto representa este baño, este sumergir a la persona, inmersión, significa morir. Significa morir. Entonces dices tú, ¿cómo está eso? Sí, tenemos que ir a Romanos capítulo 6. Entonces en Romanos capítulo 6, ahí lo va a decir muy claramente San Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? Romanos 6:1 y siguientes. ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? Esto está haciendo una pregunta. Y dice, de ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús,
fuimos bautizados en su muerte. Entonces, al ser bautizado, estás muriendo al mundo, estás muriendo al pecado, estás muriendo a lo carnal. Dice San Pablo ahorita en Corintios, 1 Corintios 6:9, algunos de ustedes eran así, homosexuales, afeminados, adúlteros, borrachos. Su Dios era la avaricia, avaros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos lo siguiente. Vemos que muchos de ellos se convirtieron y fueron lavados cuando se bautizaron y fueron limpiados y fueron regenerados, restaurados. Pero también entendían morir a su vida pasada. Hay que morir a la vida pasada. Hay que morir a la vida de cholo, malandro, vicioso, adúltero. Hay que morir a esos pecados de adicciones a la pornografía. Hay que morir. Bautizarte, y una vez que te entregas a Dios, hay que morir. Dice aquí, ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que igual que Cristo resucitó entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Qué es bautizar? Resucitar a una vida nueva. Pero para resucitar hay que morir. Cuando agarraban a la persona de aquí así y de aquí así y le hacían así y lo metían totalmente debajo del agua, en un río o en una pila, entonces cuando entraba y estaba debajo del agua significaba morir. Debajo del agua es muerte. No aguantas ahí más que 2 minutos. Si no te sacan, estás muerto. Y cuando lo sacaban, ¿qué significaba? Resucitar a una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces, si ya el Padre nomás agarró agua y te echó en la cabeza y te cayó el agua, con eso basta. Porque esos nomás son símbolos, significados. Realmente lo que te lava, te limpia, todo es Dios. El agua es un sacramental. Pero Jesús pagó para que esa agua, cuando te la echara un sacerdote, en el sacramento del bautismo, Él mismo te lava, Él mismo te limpia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo lo que nos enseña la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es tan hermosa, tan hermosa. Entonces, Romanos 6:1 y siguientes, también Colosenses 2:12, dice, sepultados con Él en el bautismo, con Él ustedes también han resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó entre los muertos. Entonces, así dice Colosenses 2:12 y 13. Entonces, interesante lo que nos enseña San Pablo en la carta a los Colosenses. Sepultados con Él en el bautismo, entonces ya tú capta la idea. Estar debajo del agua es estar sepultado. Estar debajo del agua, que te caiga agua, que te metan en un pileta, en un río, porque en la Biblia viene que fueron bautizados cuando San Pedro les dice, convertíos y haceos bautizar, eran 3,000 personas las que se convirtieron y se bautizaron y no había río en Jerusalén. Entonces fue probablemente en una pileta así nomás o de ajicarazo. Hay otras partes donde se ve que no hay ni río ni pileta, nomás hay agua. Y dice así, le dice el eunuco a Felipe, bueno, aquí hay un poquito de agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ahí mero lo bautizó de ajicarazo. Entonces, eso está en Hechos capítulo, si mal no recuerdo, Hechos capítulo 6. Entonces, queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender
que ser bautizados es morir al mundo. Y eso es lo que nos hace falta entender, porque pues andamos con un pie en las cosas del mundo y con otro pie en las cosas de Dios. Eso es pura hipocresía y pura falsedad y doblez. Si ya estás convertido, si ya estás en Cristo, si eres una criatura nueva, tienes que morir al pecado. Tienes que morir a las amistades viejas, tienes que morir al alcohol, a la droga, a las mujeres, al sexo desenfrenado, al reggaetón, a los amigos narcos, a todo eso. Tienes que morir. Pero no, la gente no quiere morir. La gente quiere con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios. No se puede, no se puede. Escucha cómo dice Colosenses 2:12 y siguientes. Entonces, aquí San Pablo a los colosenses nos lo dice, pero bien claro. Y yo quiero que lo escuches así, mira, te lo voy a explicar. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, tú estás sepultado, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza, porque cuando estás debajo del agua significa estar sepultado, estar muerto, pero cuando sales del agua significa resucitar. Entonces dice aquí, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces resucitó a Jesús, pero también nosotros. Y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y os perdonó todos vuestros delitos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el bautismo es morir al pecado y vivir una vida nueva. Es compromiso de representar a Cristo. Si tú lees Gálatas 3:27, dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces, estamos revestidos de Cristo, estamos representando a Cristo. Entonces, la gente nos ve, la gente nos está checando. Imagínense a mí, hay gente que tiene 38 años checándome, diciendo, a ver en qué momento el Saúl cae, a ver en qué momento el Saúl se pone una pedota, o a ver en qué momento Saúl se va de canijo. Pues ya son 38 años y por pura gracia de Dios me mantengo aquí, por amor a Jesús y a la Virgen y a la evangelización, y porque Él me ganó para Él. Y yo ando con los dos pies en Él. Todo el mundo me conoce y sabe que me he entregado a Él, sabe que mi esposa también, saben que varios de mis hijos también, todos mis hijos andan ahí luchando y todo. Entonces estamos entregados a Jesús, cantamos, predicamos, enseñamos. Entonces, mis hermanos, porque estamos bautizados, y estar bautizado pues es estar comprometido, es estar revestido. Romanos 13:14 dice, revístanse más bien del Señor Jesucristo, no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Entonces ya no se preocupen tanto de lo carnal, ahora revístanse de Jesús. Y es una condición de salvación, dice Marcos 16:6, el 16:16. San Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado se salvará. Entonces, el que crea y sea bautizado se salvará. Entonces, hay que estar bautizados para obtener la salvación, pero hay que vivir ese bautismo creyendo. Usted está llamado a creer, yo estoy llamado a creer, pero a creer firmemente en el Señor, con una firme decisión, con una entrega total, porque hay mucha gente que, pues de lengua me come un taco, puro bla, 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 pero a la hora de la vida no quieren vivir como Cristo pide y le sacan la vuelta. El bautismo en el Espíritu Santo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días, dice Hechos 1:5. Lucas 1:15, porque será grande ante el Señor, no beberá ni vino ni licor,
y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno materno. Ese es Juan Bautista. Juan 1:33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien venga el Espíritu Santo y se quede sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Juan Bautista echó al agua a Jesús, bajó el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Se dio cuenta que ese era el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan 3:5, Evangelio de San Juan 3:5, respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, Jesús se caracteriza por bautizar con agua y con fuego. El agua limpia y el fuego purifica. El agua refresca, el fuego calienta. Ambas cosas las necesitamos y el Espíritu Santo es simbolizado por ambas cosas. El Espíritu Santo es llamado agua viva y también fuego. En Hechos 2, cuando bajó el fuego del Espíritu Santo en forma de lenguas. Entonces, el agua limpia, purifica, refresca y nosotros necesitamos de esa gracia. Necesitamos ser lavados, purificados. ¿Y qué es lo que vamos lo que nos va a lavar el Espíritu Santo? El pecado original y el pecado personal. Si nunca si nunca has recibido un sacramento. Entonces, mis hermanos, es interesante saber esto. El agua nos purifica. Y usted va a decir, pero pues sí, ¿a poco sí tenemos pecados? Sí, Salmo 51 dice, desde el vientre materno ya venía yo en pecado. Y Romanos 3, 23, dice la carta a los romanos así, rápidamente, aquí se los voy a leer. Cuando habla acerca del pecado, dice así, Romanos 3, dice, pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, y son justificados por el don de su gracia. En virtud, pero fija cómo dice, todos pecaron, todos pecaron. Entonces usted va a decir, ¿cómo está eso? ¿Sí? En Adán y Eva, todos pecaron. Y la palabra dice así exactamente. Romanos 3, 23. Todos pecaron y están privados de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia. En virtud, son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo pagó por ti, Cristo pagó por mí, Cristo te lavó a ti, Cristo me lavó a mí. Cristo sigue lavando y purificando a todos nuestros hijos y seres queridos que llevamos a bautizar. Grandes de cualquier edad, el Señor te está limpiando, te está lavando, te está transformando, porque el Señor te ama. El Señor te ama. Entonces es bien importante comprender lo que es ser bautizado. Por el bautismo eres hijo, te hace hijo en el Hijo que es Cristo, injertado, pero también te lava, te purifica, te enciende el fuego de la fe en el corazón. Entonces, detrás de mí viene uno que bautiza en agua y en fuego. Aquel en el que baja el Espíritu Santo, y bajó el Espíritu Santo y se posó sobre Jesús, ese es el que bautiza con el agua y con el fuego. ¿Y qué significa ser bautizados en el fuego del Espíritu Santo? Significa que el Espíritu de Dios viene y transforma tu manera de pensar
tu manera de hablar y tu manera de actuar. Y te enciendes y te alocas, como dicen algunos. Ay, ese anda bien loco ahí evangelizando, cantando, predicando, enseñando. No quiere salir de la misa, no quiere salir de hacer retiros, no quiere salir. Sí, te enciendes, porque la mayoría de la gente está apagada. Y aunque fue bautizado, necesita que le movamos ahí y que le soplemos, porque donde hubo fuego, cenizas quedan, brasas quedan. Entonces, cuando se le sopla, se enciende el fuego. Y una vez encendidos nosotros, podemos encender a los demás. Pero esto es el bautismo como primera parte. En el siguiente tema quedaré de el sábado, porque tenemos retiro de lunes a viernes. Es muy importante que vivas este retiro. Es un encuentro con el Señor, como pide el Papa. Y es un retiro que comienza a las 6 de la tarde, igual que ahorita, y se termina a las 9 de la noche todos los días. Son 3 horas, con predicación, oración y cantitos, pero vamos a estar centrándote en todo esto que el Papa quiere. Entonces, hasta el siguiente sábado continúo esta plática, esta enseñanza del bautismo del Señor. En esa ya explicaré por qué somos hijos en el Hijo y otras cosas que hace falta acerca del sacramento. Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones y date cuenta que eres hijo y que el Señor te ha lavado, te ha purificado y te quiere encendido en el fuego del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias porque por medio de tu Hijo nos has salvado con su sangre preciosa. Pero gracias, Señor, porque nos has lavado, nos has purificado y nos has hecho tus hijos adoptivos. Gracias, Padre, porque así te pareció bien a ti al darnos a Jesús. Padre, te pedimos por todos los bautizados que no quieren vivir como hijos. Padre, bendícelos, derrama gracias y bendiciones y ayúdanos a nosotros a ser instrumentos para que ellos conozcan, amen y vivan su fe. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana a las 6. Por favor, todos. Les va a servir mucho este retiro. Por favor, si te gustó, dale like y dale en el botón azul de seguir. Sigue esta página que es de oración y de instrucción para tu salvación. Bendiciones. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana a las 6.